El perro se plantó frente al basurero como si fuera una tumba abierta. No se movía, no jugaba, no buscaba comida. Solo estaba ahí, inmóvil, clavando las patas en el pavimento húmedo, mientras el resto de la colonia despertaba como cualquier otra mañana de lunes. Eran casi las 7. El cielo sobre la Ciudad de México seguía gris, con una luz pálida que apenas se colaba entre los cables y los techos de lámina. Sonaba un camión de gas a lo lejos, con su canción repetida. Un vendedor de tamales gritaba en la esquina, arrastrando la voz. Los niños corrían por el pasillo del edificio, con las mochilas colgando. Elena subía a la calle, cargando 2 bolsas de mandado en cada mano. Traía la blusa pegada a la espalda por el sudor y un dolor sordo en la sien derecha. Había trabajado toda la noche limpiando en el hospital y todavía se había tenido que desviar al mercado porque en su casa no quedaba ni un huevo. Avanzaba rápido, con los hombros hacia adelante, como si peleara contra un viento que solo ella sentía. El olor a fritanga vieja de la esquina le revolvía el estómago vacío. El piso estaba salpicado de charcos de agua jabonosa que salían de las vecindades, mezclados con restos de comida, colillas aplastadas y alguna cucaracha volteada de patas. Pensaba en la renta que ya venía atrasada, en la llamada que no quería hacer a su madre, en el mensaje de voz que había escuchado de madrugada, donde su hermana le pedía dinero otra vez. Todo daba vueltas dentro de su cabeza, como ropa atrapada en una lavadora. Al pasar frente al edificio de ladrillo desnudo, escuchó las risas de unos adolescentes que fumaban en la azotea. Una tele vieja tronaba un noticiero desde alguna ventana abierta, con la voz metálica rebotando en los muros. Un coche sin mofle rugió al final de la calle y luego se perdió. La colonia era la misma de siempre: fachadas desconchadas, rejas oxidadas, plantas en macetas quebradas luchando por un poco de sol. Y al fondo, casi pegado al muro alto donde terminaba la calle, el basurero comunitario, 4 tambos azules abollados, un costal roto tirado a un lado y un cerro de bolsas negras apiladas de cualquier forma. Elena conocía esa imagen de memoria. Ahí tiraba su basura todas las noches, cuando regresaba del turno. Era el punto obligado, el final del recorrido, antes de subir las escaleras hacia el departamento pequeño que compartía con su tía. Entre todo ese paisaje repetido, apenas registró al perro la primera vez que lo vio. Un Xoloitzcuintle, flaco, de piel oscura y brillosa, con algunas cicatrices claras en el lomo. Siempre lo veía rondando por ahí, husmeando cerca de los tamales, siguiendo a la gente con prudente distancia, durmiendo en la banqueta cuando el sol pegaba fuerte. Para Elena era uno más de tantos perros de la calle. Animales que formaban parte del ruido de fondo de la colonia, igual que los cables colgando o los postes despintados. A veces le lanzaba un hueso si le sobraba, pero nunca se había detenido a verlo de cerca. Aquella mañana, sin embargo, el Xoloitzcuintle no estaba olfateando ni buscando sobras. Estaba parado justo frente a los tambos del basurero, como un guardia, las orejas erguidas, la cabeza ligeramente agachada, la cola rígida. Elena lo vio de reojo mientras seguía caminando. Lo descartó con un pensamiento rápido. Seguramente había encontrado algo de comer ahí, nada nuevo. Su mente regresó a otro problema: el sobre de la luz que había dejado sobre la mesa con la cantidad marcada en rojo. Una mujer pasó junto a ella cargando a un niño en brazos. El pequeño llevaba el uniforme del jardín de niños, con el cuello chueco y un zapato desabrochado. Lloraba bajo, con un hipo cansado. La madre,
con ojeras profundas, iba discutiendo por teléfono, sin siquiera notar que el niño se jalaba la manga de su suéter. Elena los miró un segundo y apartó la vista. Sintió algo cerrarse en su pecho. Como siempre que veía un niño tan pequeño a esa hora, con tanto sueño, tanta prisa. Apretó más las bolsas entre los dedos para distraerse. Sentía la marca del plástico cortándole la piel. Un camión recolector de basura se escuchó al final de la calle, pero hoy no era su día de paso por esa colonia. Solo pasó de largo, dejando una estela de olor agrio. Un par de palomas se levantaron torpes del suelo, batiendo las alas con desesperación. Elena llegó a la mitad de la cuadra cuando sintió un pequeño escalofrío inexplicable. No era frío. Era una sensación de que algo estaba torcido. Miró alrededor. Todo parecía normal. Solo gente saliendo a trabajar, alguien cerrando un candado, un niño pateando una botella de plástico. Frunció el ceño recordando una frase que había escuchado de su tía la noche anterior. «Cuando algo te dé mala espina, hazle caso», le había dicho, hablando de otra cosa, de otra preocupación. Elena negó con la cabeza, como espantando la idea, y siguió andando. El Xoloitzcuintle, a sus espaldas, no se movió ni un centímetro. Desde la ventana del primer piso, doña Rosa, la vecina más antigua del edificio, observaba la calle con sus lentes gruesos marcándole la nariz. Tenía una taza de café en la mano y el radio encendido con boleros viejos. Había visto al perro desde que clareó el cielo. Al principio pensó que estaba buscando calor junto a los tambos, porque muchas veces ahí se quedaban los animales, aprovechando el vapor que salía de las bolsas recién tiradas. Pero esa mañana era diferente. El animal no se echaba, no rascaba, no husmeaba, solo estaba firme, mirando fijo hacia abajo, hacia el montón de basura. Doña Rosa frunció los labios y murmuró para sí: «Qué raro». Pero no bajó. Las rodillas le dolían y el desayuno esperaba en la estufa. En la esquina, un par de jóvenes acomodaban sus puestos de dulces y frituras. Uno tarareaba una canción reggaetón, mientras el otro prendía una bocina pequeña. El ruido llenó el espacio, mezclándose con los gritos del camión de gas que se acercaba. La vida seguía. La colonia respiraba la misma rutina de siempre. Nadie veía nada fuera de lugar. Nadie, excepto ese perro callado frente al basurero. Elena llegó finalmente a la entrada del edificio. Una puerta de lámina pintada de verde, ya descarapelada. Metió la mano en la bolsa del pantalón, buscando las llaves, pero sacó primero el boleto del metro que había usado de madrugada. Lo miró un instante y pensó en el vagón casi vacío, en los ojos cansados de tanta gente igual que ella. Suspiró hondo. Por un momento, tuvo la tentación de cruzar directo hacia el basurero para dejar de una vez las cáscaras de verduras y los restos de pan duro que llevaba en una de las bolsas. Pero recordó que su tía se molestaba cuando la basura se acumulaba dentro y decidió que lo haría más tarde, al bajar de nuevo. Empujó la puerta con el hombro. El metal chilló. El olor a humedad del pasillo la envolvió de inmediato, mezclado con el detergente barato y el perfume fuerte de alguna vecina madrugadora. Mientras subía el primer escalón, escuchó otra vez, muy lejos, el eco de un ladrido. Un ladrido aislado, corto. No le dio importancia. Tenía sueño, hambre y demasiadas cosas en qué pensar como para preocuparse por un perro callejero. Afuera, el sol comenzaba a subir un poco más, iluminando por fin el fondo de la calle donde estaban los tambos. La luz reveló con más claridad las bolsas negras amontonadas, algunas rotas, con restos de fruta podrida asomando, papeles manchados, un zapato viejo sin su par. El Xoloitzcuintle se acomodó apenas,
cambiando el peso de una pata a otra. Sus costillas se marcaban bajo la piel tensa. Olfateó el aire con cautela, sin perder su lugar. Le pasaron muy cerca dos niños que iban corriendo, persiguiéndose, pero el perro ni siquiera volteó a verlos. Su atención estaba fija en ese punto oscuro, justo debajo de las bolsas. El ruido de la ciudad se hacía cada vez más denso. Más voces, más motores, más puertas azotándose. Dentro de todo ese caos cotidiano había un silencio muy pequeño, muy preciso, ubicado en ese rincón del basurero. Un silencio al que nadie prestaba atención todavía. Elena tiró las llaves sobre la mesita de la entrada del departamento sin siquiera mirar. Escuchó la radio vieja de su tía sonando en la cocina, con una voz de locutor que hablaba de un caso de abandono en otra colonia. La palabra abandono le rozó la mente como una uña. Cerró los ojos un segundo. Tragó saliva. No quería ir por ahí. No esa mañana. No con la cabeza tan cansada. Se descalzó, sintiendo el alivio inmediato en los pies hinchados, y dejó las bolsas del mandado sobre la mesa. Detrás de ella, por la ventana entreabierta, se coló a lo lejos, muy lejano, otro ladrido del mismo perro. Algo, en lo más profundo de su pecho, se tensó sin explicación. Algo se enredó en su garganta y la obligó a volver la mirada hacia la calle. El ladrido del Xoloitzcuintle subió en intensidad como una alarma insistente. El perro estaba plantado frente al basurero, rígido, con el pelo erizado como cuchillas bajo la luz pálida. Cada vez que alguien intentaba acercarse, saltaba adelante, gruñía y mostraba los dientes. Un hombre mayor trató de tirar una bolsa. El animal le clavó la mirada y no lo dejó. La bolsa quedó suspendida, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar. Gente de la esquina murmuraba y lanzaba insultos para intimidarlo. Una vecina mayor se acercó con pasos cortos y firmes. Ella habló en voz alta para separar el ruido. Dijo que algo pasaba ahí dentro. Elena sintió un calor extraño en el estómago. La molestia por el ruido se mezcló con una curiosidad punzante. Se apoyó en el marco de la puerta, los dedos blancos contra la madera. El aire olía a aceite de cocina y a basura vieja. Una niña pasó corriendo y lanzó una piedra para asustar al perro. El xolo se amparó sin soltar su puesto. Ninguno de los que lo rodeaban entendía su testarudez. Algunos pensaban que era agresividad, otros que alguien le había dado comida, y ahora era posesivo. Doña Rosa negó con la cabeza. Ella conocía al perro desde hacía años. Dijo que nunca lo había visto defender algo así. Las voces subieron en volumen. Amenazaron con prenderle una cobija, con espantarlo a pedradas. El animal no retrocedió. Su respiración salía en bocanadas cortas. Elena miró cómo la gente se iba, incómoda, dejando al perro solo en su vigilia. Un joven intentó abrirse paso con determinación. El xolo lo frenó con un empujón suave y un gruñido profundo. No mordió, solo impidió el avance con su cuerpo, como si supiera exactamente qué proteger. Elena notó su pecho apretarse. Un recuerdo punzante subió desde algún lugar adentro. Se acordó de una tarde en que ella se quedó mirando sin actuar, y el peso de aquella pasividad volvió a golpearla. No quería ser la que mirara ahora y se marchara. La duda se convirtió en decisión tenue. Dudó un instante. Decidió acercarse. Dio un paso hacia el contenedor, mientras el perro ladeaba la cabeza con una mezcla de alerta y alivio. Doña Rosa pronunció su nombre, como quien encomienda una tarea urgente. Elena respiró hondo. Su mano se tensó al bajar la tapa del basurero con cuidado, evitando movimientos bruscos. El metal estaba frío y pegajoso al tacto. Afuera, la calle parecía contener el aliento.
El perro se quedó entre ella y la pila de bolsas, inmóvil pero vigilante. Elena entendió entonces que no era el animal el que quería pelea. Era el guardián de algo todavía vivo escondido entre los desechos. Su corazón dio un vuelco y el mundo se volvió nitidez fría. Avanzó unos centímetros más, preparando la próxima mirada, sin romper el silencio que ahora pesaba como una sentencia. Elena tensó los músculos y dio un paso que sonó extraño sobre el concreto. El aire parecía haberse encogido a su alrededor. Vio al Xoloitzcuintle bajar la guardia un poco, solo con ella. Sus orejas se relajaron, pero el cuerpo siguió firme como un muro. Doña Rosa murmuró algo que sonó a confesión y a llamado. Los ojos de Elena buscaron la pila de bolsas con una presión nueva. Había basura apilada hasta la mitad del contenedor metálico. Un vecino intentó empujar una bolsa con el pie sin pensar. El perro se interpuso y apoyó su pecho contra la bolsa. No buscó morderlo. Solo lo empujó hacia atrás con un empuje suave y decidido. El hombre retrocedió y maldijo corto, sorprendido y algo intimidado. Elena sintió la respiración del xolo cerca de su pierna. Fue cálida y temblorosa. Ella notó un olor que no era el típico de la basura. Era húmedo, tenue, con matices de tela y algo vivo. Su estómago se cerró en un nudo antiguo. Quiso mirar y retroceder al mismo tiempo. Sus manos empezaron a sudar allí, dentro de los bolsillos. Recordó momentos en los que había mirado hacia otro lado. Esa imagen la golpeó como una bofetada. El perro ladeó la cabeza, como invitándola a no fallar esta vez. Los ojos negros del animal brillaron con algo que parecía pregunta y demanda. Elena puso la mano sobre el metal frío del contenedor. La superficie vibró con el rumor de la calle. Gente hablando lejos, un carro pasando, un radio que se encendía con una canción a medias. Todo era lejano. Estaba solo ese momento entre ella, el xolo y las bolsas. El vecino mayor de la esquina se acercó a empujar otra bolsa. Doña Rosa lo detuvo con una palabra seca. Nadie debía remover nada sin cuidado. Elena notó que las bolsas superiores estaban rasgadas en un par de lugares. Plásticos negros colgaban abiertos como bocas. Había restos sueltos, papeles, latas aplastadas. Pero entre esos huecos algo parecía abultarse con forma irregular. No era la forma de comida ni de desperdicio simple. Elena se inclinó despacio. Su espalda emitió un pequeño crujido. El sol pegaba en su nuca. Un zumbido de moscas pasó cerca. Ella respiró contando hasta 3. Recordó cómo su madre le había enseñado a sostener la mirada en situaciones difíciles. Esa lección volvió con fuerza, sin nombre. El xolo se colocó exactamente entre ella y la bolsa que parecía moverse. Emitió un pequeño gruñido contento, no amenazante. Elena interpretó el sonido como permiso para avanzar. Estiró la mano, temblando apenas. Sus dedos rozaron plástico rasgado. La textura era grasosa y fría. Un hilo fino de líquido le manchó la yema de los dedos. Un olor más agudo la golpeó entonces. No era solo humedad ni tela. Era un olor a vida que se esfuerza por existir. Elena tragó saliva y sintió que las palabras se le atragantaban en la garganta. A su lado, alguien carraspeó. Nadie habló alto. El silencio se partió por un gemido casi imperceptible. Elena lo escuchó por segunda vez, muy bajo, como si viniera de lejos y a la vez de dentro del plástico. Su corazón se volvió tambor. Quiso soltar las bolsas y correr. Quiso también abrirlas, como se abren regalos necesarios. El xolo presionó su cuerpo contra la mano de Elena, como si le diera fuerza. Ella respondió apoyando su palma en el lomo del animal.
sintió los huesos, el calor, la respiración rápida. La compasión creció en su pecho como un incendio pequeño, pero certero. Un vecino se burló en voz baja, pero su tono se apagó ante el murmullo que ahora recorría la gente. Doña Rosa suplicó con voz trémula que revisara. Elena exhaló, dejando salir algo que no supo nombrar. Con movimientos lentos empezó a despegar las bolsas superiores. La basura crujió bajo sus dedos y un olor más limpio se mezcló con el hedor. Avanzó hacia el hueco que el xolo parecía proteger. Los pliegues del plástico cedieron con un sonido húmedo. Algo dentro se movió otra vez, más fuerte. Elena sintió que la escena se condensaba en un único punto. Todo lo demás dejó de existir. Su mano continuó, decidida, aunque temblorosa. Cada centímetro que retiraba la acercaba a una verdad que habría cambiado su vida para siempre. Elena sintió que el mundo se reducía a la punta de sus dedos. El plástico crujió una vez y luego cedió con un sonido húmedo. Vio primero un bulto envuelto en trapos, pequeño y tembloroso. El xolo se pegó a su pierna como si quisiera estabilizarla. Un olor a lana húmeda y leche se confirmó en el aire. Elena apartó el último pedazo de nylon con cuidado. Descubrió tela blanca manchada y un olor más débil que el hedor general. El bulto se movió otra vez, con un ritmo irregular. Elena contuvo la respiración y notó que su corazón latía en la garganta. Al separar la tela, apareció una mano diminuta y su piel pálida. Fue un instante de silencio, cortado por un gemido casi inaudible. Elena sintió el mundo desmoronarse y recomponerse en torno a ese sonido. Levantó la vista y vio a doña Rosa con las manos en el rostro. Algunos vecinos retrocedieron. Otros quedaron inmóviles, sin saber dónde mirar. El xolo no perdía detalle. Respiraba con la misma tonalidad que Elena. Ella aferró el bulto con torpeza aprendida por urgencia. Sintió la fragilidad de un cuerpo que no alcanzaba para nada malo. Bajo la tela, la cabeza pequeña estaba cubierta de mechones oscuros y pegados. Los ojos del bebé estaban cerrados, pero la boca se movía en un llanto que apenas arrancaba. La piel tenía un matiz entre azul y gris, marcado por el frío. Elena notó que el pecho subía y bajaba, irregular pero presente. Su mano izquierda buscó calor, y la derecha sostuvo el cuello con cuidado. El xolo se colocó delante de ella, como un guardián dispuesto a luchar. Nadie osa romper ese círculo que el perro había formado. Elena sintió un recuerdo punzante de su propia infancia. Un pasado donde su silencio fue cómplice de la ausencia. Esa memoria encendió una furia paciente dentro de ella. No iba a permitir que otro niño quedara en la indiferencia. Doña Rosa gritó con voz rota que llamaran a emergencias inmediatamente. Alguien sacó el teléfono y empezó a marcar con manos que temblaban. Un joven trató de calmar al bebé, frotando sus pies con sus propias palmas. Elena cubrió la cabeza del recién descubierto con su chal, intentando devolver calor. El xolo olfateó la mejilla del niño y emitió un gemido suave. La sensación de que el animal entendía más que la gente se hizo tangible. Elena habló en voz baja, como si quisiera que el bebé la oyera. Se obligó a decir el nombre que no conocía. Aguanta, pequeño, aguanta. Sintió lágrimas que no quiso mostrar, porque aún necesitaba manos firmes. Otro vecino trajo una manta vieja y la puso bajo los hombros del niño. Se escucharon órdenes improvisadas, sin protocolo, pero con urgencia auténtica. Un hombre mayor pidió que alguien sacara agua tibia, buscando dar calor. Elena buscó el pulso en la sien y en la muñeca con dedos que temblaban, menos ahora.
El pulso existía, menudo y tambaleante. Esa noticia atravesó el grupo y provocó un murmullo de alivio contenido. Los minutos se estiraron. Cada segundo pesó como una roca. La escena se volvió tan íntima como una sala de emergencia improvisada. Las miradas se cruzaron y algunos celulares comenzaron a grabar. Elena se negó a permitir que esa imagen se transformara en espectáculo. Con voz más firme, exigió que cerraran el paso y que nadie se acercara sin propósito. El xolo gruñó apenas, reafirmando la protección. La llamada a emergencias terminó de resolverse con promesas de pronto envío. Elena sostuvo al bebé contra su pecho y sintió un calor que no era suyo. Recordó el día en que no pudo sostener a su hermano menor. Aquella culpa le ardió ahora como unas brasas abiertas. Esta vez, pensó, haré todo distinto. Sintió cómo su cuerpo se volcaba en cuidado, sin medida ni pausa. El barrio entero contuvo la respiración y esperó. Mientras tanto, las preguntas comenzaron a surgir en silencio. ¿Quién dejó ahí a ese niño? ¿Qué desesperación empuja a alguien a abandonar así una vida? Elena apretó la manta con fuerza, decidida a que el niño no volviera a quedar solo. El xolo se recostó a su lado, la cabeza sobre sus rodillas, vigilante y sereno. El barrio, por primera vez en mucho tiempo, pareció un lugar que respondía cuando algo vulnerable llamaba. Una ambulancia fue prometida. La espera era ahora una agonía cargada de esperanza. Cada segundo traía consigo un ruido, pasos, respiraciones, el murmullo del perro y el latido tenue del niño que Elena sostenía. El frío de la noche parecía morder menos que la culpa, convertida en acción. Elena acercó la cara al rostro pequeño, buscando señales de vida más allá del llanto. Sintió el pulso frágil bajo la piel del bebé, como un insecto que todavía insistía. Doña Rosa corría de un lado a otro, gritando desesperada que la ambulancia viniera pronto. Un joven del barrio ya marcaba el número en su teléfono, con manos que no dejaban de temblar. El xolo permanecía pegado, ojos como carbones encendidos, vigilante de la presencia humana. Elena levantó la manta con cuidado para dejar al descubierto el pecho del niño. Respiró con fuerza, intentando transmitir calor con su propio cuerpo erizado. El llanto se volvió perceptible, un hilo de sonido que clavó esperanza y miedo. La piel del bebé estaba pálida, pero una rosación mínima volvía a los labios. Doña Rosa sujetó la manta por un borde, ofreciéndose como mano extra, con la voz rota. Un vecino le prestó un suéter, murmurando que hiciera presión para evitar hipotermia. Elena recordó la noche en que no llegó la ayuda, y la memoria le quemó las entrañas. Esa culpa antigua se transformó en instrucciones inmediatas y precisas. Colocó la cabeza del pequeño sobre su clavícula, inclinando el cuerpo como un puente. Habló despacio, susurrando palabras simples, como si cada sílaba tuviera un poder curativo. El xolo emitió un leve gemido, moviendo la cola con violencia contenida. Nadie intentó mover al perro. El barrio parecía entender su lugar en aquello. Algunos curiosos empezaron a grabar con sus teléfonos. La luz azul de las pantallas brilló como insectos imprudentes. Elena les pidió, casi suplicando, que dejaran de grabar y que se callaran. Su voz tuvo la firmeza de alguien cuya decisión ya no admitía debate. Un muchacho cubrió el cuerpo del bebé con el suéter, ayudando a retener el calor que temían perder. Un olor tenue, dulce y metálico recorrió el aire, señalando la fragilidad de la situación. Las sirenas aún no se oían, pero la promesa de ayuda pendía sobre ellos como un juramento. Un señor intentó insinuar que el perro podría ser culpable de haber herido al niño. Elena se puso entre él y el xolo,
su pecho inflamado de rabia protectora. Señaló las manos temblorosas del hombre, su mirada acusadora, y pidió razones antes de juicios. Doña Rosa apoyó a Elena, diciendo que el perro había avisado a todos, no atacado. Una mujer comenzó a llorar en voz alta. Su llanto hizo eco en las paredes de la calle. El ambiente cambió de curiosidad a una especie de defensa comunitaria silenciosa. En la distancia, la luz de una patrulla cortó la penumbra como una promesa concreta. Un oficial descendió del vehículo con pasos medidos, mirando la escena con profesionalismo y algo de dureza. Los tratantes de celulares bajaron las protectoras, como si la gravedad obligara a soltar lo accesorio. Elena explicó con palabras entrecortadas cómo había encontrado al bebé y la intervención del xolo. El oficial tomó notas, desplazando la mirada hacia el perro con cautela, sin agresividad. 2 paramédicos corrieron hacia ellos, con bolsas llenas de equipo, y una calma que vino con entrenamiento. Uno pidió al grupo que se corriera, creando un perímetro improvisado alrededor de Elena. El xolo se incorporó instintivamente, olfateando el aire como si buscara señales de peligro. Elena le pasó la manta al paramédico más cercano, con manos que ya no temblaban tanto. El especialista midió la respiración, la temperatura, y contestó con voz objetivo que las primeras señales eran esperanzadoras. Le colocaron una pequeña mascarilla al bebé, que protestó con un llanto más fuerte y más humano. Elena dejó escapar un jadeo que fue mezcla de alivio y miedo sostenido. Uno de los paramédicos preguntó si alguien sabía de un registro familiar o si alguien había visto movimientos sospechosos. Los vecinos compartieron miradas tensas, ninguno con una respuesta clara que sirviera. De repente, un rumor comenzó a formarse, una voz que alguien había visto a una figura corriendo hacia la avenida. El oficial pidió calma y prometió investigar cada pista sin demora. Mientras tanto, el paramédico acomodó al niño en una camilla plegable con manos ya expertas. Elena acarició la cabecita del bebé con la firmeza de alguien que teme perder lo que acaba de recuperar. El xolo se recostó a un lado, la cabeza levantada, observando cada movimiento con una atención casi humana. Cuando la camilla comenzó su traslado hacia la ambulancia, Elena sintió que parte de sí misma se iba con el bebé. Se apoyó en el marco de la puerta y soltó una respiración que no sabía que guardaba. Antes de que cerraran la puerta, el paramédico le aseguró que lo acompañarían al hospital. Elena tomó esa promesa como si fuera un cordón directo hacia la esperanza. La patrulla se quedó para tomar declaraciones y asegurar la escena. La comunidad se juntó alrededor, susurrando preguntas y acusaciones que aún no tenían nombres. Elena miró al xolo con gratitud infinita y la certeza de que algo en ese perro había cambiado muchas vidas. La luz azul de la ambulancia se alejó, llevando consigo el latido tenue que antes había sostenido con su propio cuerpo. Quedó en la calle un silencio cargado de preguntas que exigirían respuestas pronto. Reveja e corrija o texto a seguir conforme a instrucciones. La ambulancia introdujo su luz blanca en la avenida y el mundo pareció inclinarse hacia un solo punto. Elena sintió las manos del paramédico apretando las suyas con firmeza profesional. El llanto del bebé, apenas más fuerte que un susurro, marcaba el paso del trayecto. El motor resonaba como un latido mecánico bajo la piel de Elena. A su lado, el xolo no podía seguir, pero su presencia mental la acompañaba. La camilla vibró en cada bache, y Elena contó las respiraciones como si fueran pasos hacia una promesa.
La sala de urgencias olía a desinfectante y café frío. Las luces eran blancas y cortaban los pensamientos con precisión. Un enfermero los llevó directamente a una zona reservada para casos pediátricos. El tiempo, hasta entonces elástico, se volvió astringente y preciso. Le pidieron los datos con voz templada. Elena los dijo entrecortada, como quien repite una oración para conjurar un miedo. Le preguntaron si era familiar. Ella respondió que había encontrado al niño dentro de un basurero. Nadie la interrumpió. La camilla se detuvo y jóvenes especialistas emergieron con pasos calculados. Un silencio profesional llenó la habitación mientras colocaban al bebé sobre una mesa pequeña. Le cubrieron con una manta térmica que soltó vapor y calor inmediato. Elena notó el olor a plástico caliente y sintió una pequeña esperanza. Un monitor cobró vida y mostró unos números que Elena no comprendía del todo. La sensación de vacío que la había acompañado durante la tarde comenzó a hacerse más densa. Entró el médico pediatra por primera vez. Su bata estaba impecable y sus movimientos rápidos sin ser bruscos. Tenía ojos que igualaban la gravedad del lugar. Se presentó con voz baja y segura. Le pidió que se quedara fuera del alcance de la camilla. Elena obedeció sin pestañear. El médico examinó la cabeza, el pecho y el abdomen con manos que sabían leer pequeños dolores. Tocó el pulso, auscultó con un estetoscopio frío y miró la respiración como quien inspecciona una maquinaria imperfecta. Hizo preguntas rápidas. ¿Hay signos de trauma? ¿Duración aproximada de abandonamiento? ¿Algún vecino vio algo? Elena contó lo visto, la obstinación del xolo y la bolsa húmeda. El médico tomaba notas con calma. Pidió pruebas de imagen y un hemograma urgente. Mandó a poner vías, a calentar y a mantener oxígeno suave. Sus órdenes eran una cadena que Elena seguía con ojos húmedos. Mientras tanto, en la colonia, comenzaron a moverse piezas más pequeñas. Un joven vecino recordaba haber visto una camioneta vieja pasar a prisa aquella mañana. Una mujer dijo que escuchó llantos distantes la noche anterior, pero lo atribuyó a otro lugar. Rumores y fragmentos se amontonaban como retazos de una conversación incompleta. Elena pensó en las cámaras de seguridad de una tienda cercana. Recordó el nombre de la dueña, Marta, y la noche en que la saludó desde la banqueta. Le pareció que esos detalles, antes insignificantes, podían convertirse en pistas. Volvió al hospital con la cabeza llena de nombres y calles. El pediatra habló consigo mismo mientras revisaba los resultados iniciales. Dijo que el cuadro era delicado pero tratable. Usó palabras técnicas y una ternura que intentaba contener. Explicó que necesitaban descartar hipotermia profunda y posibles infecciones. Solicitó vigilancia intensiva y mencionó la posibilidad de cuidados. Neonatales especiales. Elena asintió con garganta apretada. El miedo convivía con una esperanza resistente. El impacto emocional encendía una determinación nueva en ella. No iba a permitir que la historia del niño se perdiera en especulaciones. Mientras el equipo se movía con la disciplina del hospital, Elena pidió permiso para hablar con la policía que custodiaba el caso. Quería ofrecer nombres y miradas. Quería que el xolo fuera escuchado como testigo no verbal. Le fue concedido un minuto, y en ese minuto habló con la voz que había temblado antes y ahora era firme. Narró cómo el perro había olfateado, escarbado ligeramente y dejado claro que algo vivía debajo. Dijo que el animal se plantó frente al basurero como guardián. La cara de la oficial cambió de escepticismo a interés. Tomó nota precisa
y prometió revisar cámaras y testimonios. Elena salió a la pequeña plaza frente al hospital y apoyó la frente contra la fría pared. Respiró hondo. Sintió que una cuerda muy tensa se aflojaba apenas, pero sabía que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Desde la otra acera, un hombre mayor la observó con ojos que parecían conocer demasiadas historias rotas. Elena le devolvió la mirada sin poder forjar palabras. Se quedó allí, esperando noticias que calibrarían su culpa y su alivio. Afuera, en la colonia, la vida continuaba con murmullos. Un par de jóvenes discutían si alguien los había visto cargar la bolsa. Un portón se cerró con rapidez y los rumores crecieron. Elena, sola por unos segundos, pensó en las preguntas que habría que formular. Pensó en el Xolo, en su lealtad sin cálculo, y en el bebé que ahora respiraba bajo cuidados expertos. Vio en su mente las caras de quienes podrían tener respuestas. Sabía que debía ir a buscarlas sin precipitarse, con la calma de quien recoge piezas de un rompecabezas frágil. Se limpió las manos con la misma toalla que llevaba en el bolso. Volvió a entrar y pidió actualizarse. El pediatra la recibió con una expresión que mezclaba cansancio y esperanza. Le explicó que el equipo había estabilizado al niño y que seguirían observando. Añadió que cualquier hallazgo forense o jurídico sería comunicado a la policía. Elena agradeció con voz rota. Antes de salir del pasillo, guardó un pequeño silencio para nombrar al Xolo en su pensamiento. Prometió no dejar que su acto fuera olvidado. Fue una promesa humilde, pero inequívoca. Caminó hacia la salida, con pasos que ya no temblaban tanto. Sabía que la siguiente parada sería buscar imágenes, testimonios y nombres que armaran la historia completa. Tenía hambre de justicia y de respuestas, y también la necesidad de entender de dónde venía el abandono que había encontrado en la calle aquella mañana. Elena sintió que el silencio del pasillo se estiraba como una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. Entró a la unidad neonatal con Chin-Motetzian, pasos que buscaban ser firmes. La luz era blanca, implacable, y olía a desinfectante y a crema infantil. Un monitor emitía pitidos regulares, como un reloj que castigaba la espera. La enfermera la recibió con profesionalismo contenido. Explicó que el bebé estaba en observación intensiva. Dijo que las pruebas iniciales mostraban hipotermia y deshidratación moderada. Aseguró que no había fracturas visibles ni hemorragias internas aparentes. Elena dejó que esas palabras calmaran su respiración por un instante. El pediatra pasó antes de lo que Elena esperaba. Tenía manos grandes y movimientos veloces. Miró al bebé con una mezcla de calma y urgencia. Ordenó análisis de sangre, ecografía abdominal y vigilancia neurológica. Habló en voz baja, pero cada término parecía pesar 1 tonelada. Comentó que la refrigeración corporal podría haber sido la diferencia entre vida y muerte. Elena asintió sin hablar. La imagen del Xolo cruzó su mente como una luz tenue. Había prometido que no olvidaría su nombre. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. Entró un detective con gabardina y libreta. Traía una mirada que repartía calma y preguntas. Saludó con la formalidad de quien sabe que cada detalle importa. Se presentó como el investigador asignado al caso. Tenía la voz áspera de quien ha escuchado muchas versiones de abandono. Preguntó por la cronología de los hechos. Elena contó desde el olor a basura hasta el primer ladrido insistente del perro. Relató cómo el Xolo se plantó frente al basurero. Describió cómo lo apartaron y cómo ella miró dentro, temblando. No adornó la historia. No necesitaba adornos. El detective tomó notas, pero no con escepticismo. Su gesto
era de quien registra una pieza que podría cambiar un expediente. Levantó la vista y preguntó por testigos y cámaras. Elena ya había pensado en eso. Llevó al detective a la recepción donde guardan los registros de visitas. Buscaron entre nombres, horarios y números telefónicos. La enfermera les indicó que la ambulancia figuraba en el reporte y dejó su celular para que hicieran llamadas. Mientras esperaban respuesta, Elena describió la fisonomía del Xolo. Habló de su pelaje oscuro, de las orejas finas, de la mirada insistente. El detective anotó cada rasgo, como si esas notas fueran a sostener una acusación en el futuro. El teléfono del hospital sonó. Un vecino confirmó que tenía grabaciones del choque de la mañana. Dijo que su cámara había captado la ruta del basurero y el movimiento de personas alrededor. Elena sintió que algo en su pecho se apretaba. Pudo imaginar el momento en que la imagen mostraría la mano que dejó al bebé. Se dejó llevar por esa imagen como si fuera un mapa que finalmente se despliega. El detective pidió ver las grabaciones. Se organizó un pequeño operativo improvisado. Salieron de la sala y caminaron hacia una sala de espera contigua que tenía una pantalla. El corazón de Elena latía con pasos registrados. Mientras esperaban a que el vecino enviara el archivo, el detective le explicó a Elena el procedimiento. Dijo que harían copia forense del video, que era importante preservar la cadena de custodia. Habló de tiempos, de interconsulta con la fiscalía y de derechos del menor. Elena escuchó cada palabra como si fueran instrucciones para una oración. Aún así, una parte de su mente volvía al perro, que no estaba allí. Se preguntó si alguien lo había apartado o si había vuelto a la colonia. Se preguntó si lo reconocerían cuando volvieran. El detective la miró y preguntó por el vínculo emocional del perro con la escena. Elena habló con sinceridad. Contó que el Xolo había exhibido algo parecido a vigilancia, que no había atacado al bebé, que lo había protegido. El detective asintió lentamente. Dijo que esos comportamientos animales podían indicar sensibilidad al peligro. No lo descartó. La conversación siguió con preguntas puntuales sobre horarios y vecinos ausentes. Elena recordó una mujer que salió temprano hacia el mercado. Recordó a un hombre que siempre pasaba con una camioneta. Señaló nombres y gestos. El detective apuntó y pidió que ella hiciera un listado de posibles cámaras, además del vecino ya contactado. Indicó lugares concretos: una bodega, una tienda de abarrotes y la fachada de una vecina que tenía cámaras. Elena los nombró sin esperanza ni certeza, pero su voz tenía una nueva determinación. Después de que el video llegó, la sala se quedó en silencio. La imagen era granulada y muestra poco más que sombras y pasos. Hubo un momento en que una silueta se acercó al basurero. Se vio la caída de una bolsa y la prisa de quien se fue. No se distinguían rasgos faciales, pero se notó un trote apresurado, una figura encorvada y una mano que soltó algo. El detective pausó la reproducción. Miró a Elena con una mezcla de alivio y trabajo por hacer. Dijo que eso era suficiente para iniciar rastreos y pedir más cámaras. Añadió que interrogarían a los vecinos que aparecían en el ángulo. Elena sintió que la cuerda tensa del principio se aflojaba un poco. Hubo un alivio breve y frío. Alguien se acercó y susurró que el Xolo había sido visto en la entrada del hospital hacía rato. Elena salió corriendo sin esperar permiso. Sus pasos resonaron como si fueran un juramento en movimiento. En el estacionamiento encontró al perro sentado, quieto, con la lengua fuera y los ojos fijos en la ambulancia que se había ido.
Corrió hacia él. El xolo la recibió con un movimiento lento, como si supiera que la había esperado. Elena lo abrazó con torpeza, como quien aprieta una verdad entre manos temblorosas. El detective observó la escena desde la distancia. No lo interrumpió. Dejó que ese momento quedara intacto. Elena acarició al xolo y le prometió que no lo olvidaría. El perro apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos. Fue un instante de tregua en medio del procedimiento. Elena supo entonces que el enfermo seguía en una cama y que ella debía volver. Dio un último beso en el lomo del xolo. Se incorporó con pasos menos pesados. Caminó de vuelta con la convicción de quien ahora no solo espera, sino que busca activamente respuestas. La investigación había comenzado. Había pruebas por revisar y personas por interrogar. Pero también había un vínculo que pediría justicia y cariño. Elena notó la determinación del detective cuando cerró su libreta. Supo que juntos recorrerían la colonia en busca de imágenes y testigos, y comprendió que el rescate del bebé apenas era el primer acto de una historia más larga y necesaria. Reveja, e corrija, o texto a seguir conforme as instruzoes. El silencio de la sala de espera se rompió cuando la enfermera volvió con pasos medidos y la mirada franca. Trajo buenas noticias con voz breve. El bebé estaba estable. No presentaba lesiones internas aparentes. Había sufrido hipotermia y deshidratación leve. Si no lo hubieran encontrado en aquella hora, el desenlace habría sido otro, dijo ella con fuerza contenida. Elena sintió que el aire volvía a su pecho, y al mismo tiempo una punzada de impotencia la atravesó. El policía, junto a un detective recién llegado, hizo una nota sobre la intervención del perro. Anotó el nombre de Elena y sus datos. Aún así, explicó el detective, las investigaciones tardan y las pruebas requieren tiempo. Elena miró por la ventana pequeña de la sala. La luz del mediodía se colaba entre las rejas. Pensó en el xolo, en su resistencia muda. Se preguntó si alguien en la colonia habría grabado más que la bolsa siendo dejada. Recordó el video que ya tenían. Sabía que revisar esas imágenes, fotograma por fotograma, podría revelar rostros. El detective le mostró una grabación ampliada en su tableta. La imagen era granulada, pero contenía movimiento humano en el portal de la calle. Ambos contuvieron el aliento. El hombre que aparece en el video no es un desconocido total, murmuró el detective. Hay una camiseta reconocible. Había una mancha angular que coincidía con la blusa de una vecina que Elena mencionó antes. Elena sintió un nudo en la garganta. La posibilidad de que alguien cercano hubiera sido responsable la golpeó como un puño. No quiso mirar al policía. Prefería observar la tablet y las sombras que se arrastraban en el video. El detective pidió permiso para solicitar más grabaciones a las cámaras de la colonia. También pidió entrevistar a la vecina, cuyo atuendo coincidía con la mancha. Elena asintió. Quiso ofrecerse para acompañarlos. El detective aceptó con un gesto seco, pero cálido. Antes de marcharse, Elena volvió a mirar al canguro pequeño de hospital, al cuerpo diminuto que respiraba en otra sala. Prometió en voz baja que regresaría a la colonia para buscar más testigos y pruebas. Cuando salió del hospital, el sol golpeó su rostro con una mezcla de calor y dureza. En la calle, la ciudad olía a polvo y aceite quemado. Se le hizo urgente volver. Pensó en la gente que quizá había visto algo y no lo había dicho. Pensó en la mamá del bebé y en la razón que la llevó a hacer aquello. Sintió rabia,
tristeza y una determinación nueva y corta. Pero también notó una ternura no resuelta por el xolo. Quiso que el perro estuviera bien antes de enfrentar a cualquiera. Tomó su teléfono y llamó a la vecina mayor para preguntar por el animal. Al caer la tarde, Elena imaginó la silueta del xolo sentada junto al basurero, como una vigilia insistente. Decidió volver a la colonia esa misma tarde. Estaba lista para mostrar la grabación a quienes vivían allí. Y estaba lista para proteger al animal que había salvado una vida humana con su obstinada defensa. Al entrar en la calle, la luz del atardecer doblaba las sombras y dibujaba al xolo como un centinela cansado. Lo encontró cerca del basurero, pegado a la tierra fría. Tenía la piel sucia y la respiración corta por el cansancio. Cuando Elena se acercó, no hizo ruido ni se movió mucho. Lo miró sin expectativas, con una gratitud contenida y nueva. La vecina mayor apareció en la puerta, con la camiseta manchada del barro. Su voz fue áspera y a la vez protectora cuando habló. Algunos todavía querían echarlo de la colonia, dijo con cansancio. Pero ella lo defendió, y eso cambió pequeñas cosas entre la gente. Elena le ofreció agua en la palma de su mano temblorosa. El perro dudó un segundo y luego lamió el líquido con cuidado. Ella sacó también un trozo de pan que había guardado. El animal lo tomó sin furia, con una gratitud silenciosa y breve. Se quedó a su lado, echado en la tierra, mientras el sol bajaba. La colonia olía a polvo y a barbacoa lejana y a rutina rota. En la plaza, la gente hablaba en voz baja sobre lo ocurrido. Un vecino recordó una cámara oculta que no había sido revisada. Esa grabación mostró una figura que dejó algo junto al basurero. La detective compartió imágenes en silencio. Algunos evitaron mirar al suelo. El asunto seguiría su curso por la vía legal, sin soluciones mágicas. No habría finales instantáneos ni grandes aplausos en la plaza. Había responsabilidades que reclamar y preguntas que no se contestaban todavía. Pero la pequeña victoria estaba allí, contenida en el pecho del xolo. Elena lo vio y sintió que algo en ella cambiaba, sin ruido. No era el final de una historia, sino el comienzo de otra vigilancia. Recordó la soledad que llevaba dentro desde la infancia y la hizo presente. Ya no podía mirar a los perros de la calle como si fueran ajenos. Cada vida desatendida le parecía desde entonces una pregunta que debía responder. Se sentó en un bordillo y dejó que la noche entrara despacio. El xolo hundió la cabeza en sus patas y por primera vez se relajó. Elena apoyó la mano sobre su lomo y respiró con el cuerpo entero. La escena era sencilla y, sin embargo, tenía la magnitud de un regreso. No buscó recompensas ni reconocimientos públicos en ese momento. Solo aceptó la compañía de quien había elegido no mirar hacia otro lado. La colonia seguiría con sus problemas, pero había un hilo nuevo de cuidado. Y Elena supo, con una certeza tranquila, que no volvería a pasar de largo. Los pasos en la calle se apagaron mientras la noche tomaba su lugar. Ella se levantó, estrechó la mano que sostenía su teléfono y sonrió leve. Antes de irse, habló con la vecina. Prometieron vigilar y cuidarse mutuamente. Aquella promesa era pequeña, concreta y llena de intenciones nuevas. El xolo se levantó con pereza y la siguió a unos pasos. Al borde de la calle, Elena miró una última vez al basurero. Lo imaginó convertido en testigo mudo de una pequeña justicia cotidiana. Ella se fue con el corazón más ligero y la sensación de haber vuelto a casa. Si estas palabras tocaron tu corazón, camina con nosotros en las próximas historias.